Muy bien, damos un saludo especial al doctor Gerardo Bernal. Él es doctor en Derecho y además es el presidente del Colegio de Abogados de Risaralda. Hoy viene a acompañarnos y a respondernos por qué, doctor Gerardo, se escogió la ciudad de Pereira para esta Asamblea Nacional Constituyente de Abogados y además cuál es el beneficio de estar colegiados para los abogados. Hola, muy buenos días. Qué placer escucharlos. Qué bueno que desde lo internacional pongan su mirada en Colombia. Es importante esto. Mira, se escogió Pereira por varias razones. Tú sabes que Risaralda es el segundo departamento más pequeñito de Colombia. Sin embargo, es uno de los que geográficamente están mejor ubicados. Está, digamos que en el centro de todo el territorio nacional. Pero además, por razones precisamente de tamaño, el colegio es muy exitoso con sus afiliados en lo que tiene que ver con cursos de formación, capacitaciones, eventos, seminarios, y hace algo que normalmente los colegios no están, del resto del país no están haciendo, es decir, actuando, formando, capacitando, haciendo convenios con universidades, etc. Entonces tú veías un colegio de abogados en Colombia con un programa de radio, haciendo consultorio jurídico radial, pero también un consultorio jurídico en el terreno, en los barrios, en las veredas. Veías tú, por ejemplo, a los miembros de ese colegio creando un semillero o una generación de relevo para que se fueran enterando de cómo funciona el litigio en Colombia. Y veías tú que ese colegio tiene convenios con universidades, con todas las facultades de Derecho, con la Cámara de Comercio, con programas de radio. Y de pronto tú empezabas a notar que ese colegio tenía representantes en el Consejo Territorial de Planeación, que es el que formula la política pública en el municipio, y en la Sociedad de Mejoras, y en el Consejo Directivo de la Universidad X y Y y Z. Impresionante la labor que venía desarrollando ese colegio. Y empezó a ocurrir un fenómeno curioso, algo que nos gustó mucho, que cuando hacíamos nuestros eventos de formación académica para los abogados, invitábamos expertos que nos donan tiempo, utilizamos nuestra plataforma en eventos gratuitos de formación jurídica y le decíamos a los asistentes que se empezaran a presentar. Y decía alguien, yo soy Pepita Pérez de Pasto, yo soy Antonio Suárez del Atlántico, yo soy no sé qué de Cali, de Bogotá. Y yo, venga, oiga, pero ¿qué está ocurriendo? Porque tanto asistente, tanto alumno, digamos, tanto abogado de otras regiones del país, este fenómeno, ¿a qué obedece? Me decían, es que en nuestra región no lo hace. O hay un colegio, pero no funciona, o no se reúnen. Entonces nosotros empezamos a salir, fuimos a Quindío, revisamos allá cómo estaba y pusimos en funcionamiento también escuela de abogados, de juristas del Quindío. Fuimos a Manizales y creamos el Colegio de Abogados de Caldas. Fuimos al norte del valle y dijimos, venga, por favor, organícense ustedes, necesitamos, por lo menos aquí en el eje cafetero, que nos organicemos. Y de ahí surgió la necesidad de crear el Colegio Regional de Abogados del eje cafetero, por supuesto. Se propuso la idea y me dijeron a mí que si quería presidirlo de manera temporal mientras cogía fuerza, y ya está funcionando. Y ese colegio de pronto empezó a ser notado por las autoridades nacionales. Entonces ya nos llamaron del Consejo Superior de la Judicatura que si queríamos hacer parte de la escuela de formación de abogados, y nos invitaron a dictar capacitaciones y charlas. De pronto nos llamaron de FEDEACOL, que es la que agrupa a los colombianos en Colombia, FEDEACOL y UCABOCOL, que son los, digamos, unos líderes de la abogacía colombiana, que si queríamos hacer parte de la junta directiva, y empezamos a trabajar con ese proyecto, y sin saber cómo ni por qué, empezamos a trascender a lo nacional. Y en algún momento notamos que había cierta, digamos, desunión, se podría decir esa palabra, o disgregación mejor, entre todos los colegios del país. Habían ciertos celos profesionales entre ellos, como que no se comunicaban eficientemente, digamos como que cada uno llevaba las banderas o el liderazgo de lo que es la abogacía colombiana. No, vengan un momentico, no, ¿qué pasa? No, esto a nosotros no nos van a tener en cuenta ni nos van a mirar seriamente si no nos constituimos como una asociación o un colectivo o una barra de abogados
debidamente constituida, institucionalizada, como ocurre, por ejemplo, en Europa. En Europa nosotros los envidiamos porque tienen una colegiatura que agrupa, lidera, forma, capacita, pero sobre todo protege la dignidad y los derechos de los abogados. Allá son una verdadera autoridad. Y les dijimos, venga, ustedes por qué no nos aceptan una invitación a una sola cosita, pequeñita, sencilla, a dialogar. ¿Por qué no generamos un espacio de diálogo, de consenso? Vamos a construir consenso, sentémonos, pongámonos de acuerdo a ver qué es lo que queremos y que ustedes, los presidentes de los colegios, sean los que hagan las propuestas, los que formulen las recomendaciones y los que creen una nueva institución, un nuevo organismo, llámese como se quiera llamar, Gran Colegio de Abogados, Colegio Nacional de Juristas, no sé, como lo quieran llamar, denle ustedes unas competencias y unas funciones, miren a ver cómo va a funcionar o cómo va a ser el organigrama, si va a ser nacional, seccional y local, si van a vincular todos los distritos judiciales, cómo se van a tomar las decisiones, etcétera. Pero no peleemos más, vénganse para acá, para Pereira. Tenemos un buen sitio, la Universidad Andina nos prestó el auditorio, un restaurante muy reconocido de acá de Pereira, un hotel, no sé si será conveniente mencionarlo, pero un hotel acá, un gran hotel acá en Pereira nos dijo, aquí le prestamos el auditorio, reúnanse acá y conversen, pónganse de acuerdo y atrévanse a soñar qué es lo que ustedes quieren de esa colegiatura nacional, recójanla en un acta y generan algunas obligaciones recíprocas, pero que eso sea producto de una decisión democrática, consensuada, y que haya una relatoría, que haya una veeduría internacional. Entonces nos dimos a la tarea de llamar a distintos amigos en el exterior que tienen experiencia en colegiatura, nos dijeron, claro, les vamos a acompañar, vamos a estar allá en Pereira el 26 de febrero, todo el día, por la mañana, escuchando a los presidentes, sus aportes, sus puntos de vista, y por la tarde sintetizando, construyendo lo que podría llegar a ser la gran colegiatura. Y entonces hacerle una propuesta al gobierno nacional en torno a la necesidad de reconocerle su existencia, su representación y sus funciones. No se trata aquí de ir a competir con el gobierno nacional o hacerle exigencias o a denigrar, no. Se trata de que nos reconozcan y nos organicemos y que le demos algunas competencias a esa nueva colegiatura. ¿Quiénes van a ser los líderes? Pues te cuento que yo de entrada les dije que no quería aceptar ningún cargo y que aceptaba que fuera acá en Pereira y ser el anfitrión siempre y cuando desde ahora me aceptaran la renuncia anticipada a cualquier cargo que se pudiera generar dentro de esa nueva institución. Entonces llamamos personas muy valiosas, por ejemplo Manuel Rat, que es uno de los leones, gobernador del Club de Leones, un hombre supremamente social que va a hacer la moderación. Está Carlos Mario Molina, que es el presidente de la Sociedad Colombiana de Facultades de Derecho, y él va a estar ahí abriendo también el evento. Es decir, viene la academia a hacerse parte de esta construcción de consenso, de este nuevo proyecto con el que todos soñamos. Ahorita, en lo nacional, están pasando dos cosas. Cursa en el Congreso un proyecto de ley sobre la creación de la Colegiatura Nacional. Ya está presentado el proyecto. Y también hay un proyecto donde se solicita convertir en legislación permanente el decreto 806 de 2020, que fue el que implementó la virtualidad en Colombia en materia de administración de justicia. Nosotros veníamos en presencialidad, se cerraron los palacios por motivo de pandemia, no se podía seguir funcionando presencialmente, entonces había que administrar justicia virtual, en plataformas. Entonces el colegio empezó a formar, a capacitar, a hacer eventos con los abogados para contarles qué es una plataforma Zoom, cómo levantar la mano, cómo, digamos, convertir un documento en PDF, cómo mandar un documento a un juzgado, cómo verificar que sí lo recibieran, cómo interactuar en una audiencia eficientemente, etcétera. Y esa labor durante todo el periodo de pandemia la hizo el Colegio de Abogados de Risaralda completamente gratuita, gracias a que los expertos nos donaban tiempo. Los amigos enamorados de la causa nos donaban tiempo. Y eso
hizo que Risaralda o que el Colegio de Risaralda fuera reconocido a nivel nacional, y de ahí la voluntad de la gran mayoría de aceptar que sí fuera aquí en la región, que además es una ciudad muy cívica, es una ciudad muy industrial, muy cruce de fronteras, de pasos entre los departamentos, entonces estratégicamente ubicada con aeropuertos alrededor. Tú sabes que aquí tenemos el internacional Matecaña, pero también tenemos el de Manizales, La Nubia, tenemos el de Quindío y Cartago, oye, 4 aeropuertos supremamente buenos, además de que tenemos unas vías de acceso de autopistas de café doble carril muy buenas para ingresar a la ciudad, y unos sitios espectaculares para conocer, como termales, el Nevado del Ruiz, pueblitos cafeteros, maravilloso. Es impresionante que uno les diga que nosotros tenemos los 3 climas aquí a 30 minutos de distancia. Sube uno a Manizales y se congela, y baja a Cartago y se asa. Y aquí en Pereira es templadito porque aquí es el paraíso. Entonces, esa es la respuesta a tu pregunta. ¿Por qué Pereira? Por toda esa cantidad de factores. Porque motivos sobran, mejor dicho. Sobran, hay muchos, muchos, muchos. Doctor Gerardo, ¿y cuáles serían los beneficios o por qué el colegiado? O sea, yo, por ejemplo, si fuese abogado, ¿cómo me beneficiaría al estar colegiado? Bueno, los que conocemos la historia sabemos lo que significa ser juzgado por extraños. Muchos han escuchado hablar de los tribunales de Nuremberg y cómo se juzga a veces a las personas. Lo ideal, lo natural, es que uno sea juzgado por sus pares, porque como desde que la iglesia administraba justicia, ella decía, la iglesia conoce la curia conoce la ley, pero también conoce las costumbres. Para poder juzgar a un abogado litigante hay que saber litigar, porque eso es un oficio y eso se aprende solo en la calle. A los abogados litigantes los están juzgando extraños, funcionarios públicos, servidores públicos que no son litigantes, es decir, no los juzgan sus pares. Y eso ha causado muchos sinsabores porque el código dice, por ejemplo, comparezca con el testigo tal día y tal hora, y hasta ahí llega la ley. Pero la realidad nos enseña que ese testigo a veces no tiene la cédula, sino una fotocopia, que a veces tienes un duplicado, que ese testigo está lloviendo, no va al palacio, o que si no hay conectividad no se conecta, que él va pero si le pagan el transporte o le pagan el día de trabajo porque le toca estar perdido todo el tiempo. Es decir, la realidad desborda lo de los códigos, y por lo tanto cuando el funcionario judicial analiza la norma, el artículo, no analiza la realidad. De ahí que muchos abogados resulten sancionados injustamente por terceros, porque para nosotros la comisión de disciplina es un tercero que juzga litigantes y que no conocen el área. Eso por un lado. Lo otro es que si tú miras una simple tarjeta de crédito, esa tarjeta tiene un chip, tiene cierta seguridad. A veces hay unas tarjetas incluso inteligentes que tienen un código que uno lo puede leer. Pero no, nosotros los abogados tenemos una simple tarjeta de plástico que no nos sirve para nada, absolutamente nada, que cualquiera puede mandar a hacer una tarjeta de esas y fungir como abogado litigante y cobrar, porque no hay un sistema de verificación. Entonces, qué bueno nosotros poder administrar todos esos pequeños detalles, expedir las tarjetas profesionales, abrirles seguridad social a nuestros afiliados, formarlos. ¿Cómo es posible que la rama judicial tenga una escuela de formación de servidores judiciales y los abogados no tengamos una escuela de formación de litigantes que sea gratuita? Qué interesante sería, por ejemplo, que cuando un abogado sea amenazado por un grupo terrorista o por una banda delincuencial, surja toda una organización para protegerlo, para brindarle apoyo, para exigirle investigaciones a las autoridades. Eso no lo tenemos nosotros. Los abogados andan solos, la fiscalía tiene sus escoltas, su personal de seguridad, pero nosotros los abogados tenemos que litigar, o sea, combatir, pero no tenemos una escolta, un sistema de seguridad. Es decir, en Colombia el abogado litigante es demasiado vulnerable, con decirte que ni siquiera seguridad social tiene. En pandemia muchos tuvieron que cerrar su oficina e irse a litigar a sus casas y adecuaron una sala de su casa. Es decir, hay una cantidad de exigencias legales en torno a la forma de vestir, el decoro profesional,
las costumbres, cómo debe comportarse en sociedad, pero no tiene ingresos. Entonces lo que se busca con la colegiatura es agremiarlos, proteger su dignidad, otorgarles derechos, exigirles deberes, regularizar esa profesión y decirles, ustedes no están solos, ustedes tienen una gran familia que los protege, que los acompaña, que los guía, que los capacita, que los forma y que incluso los defiende frente a agresiones de terceros. Solo un favor le hemos pedido. No convirtamos esto en un juicio electoral, porque es que a nosotros, como decía una señora Leonor Mari Marmolejo, una ciudadana ilustre pereirana, ella dice, la ciudad nos congrega, los partidos nos disgregan. Y es cierto, en todas partes pasa eso. Cuando alguien sube el logo de un partido o el rostro de un candidato, inmediatamente empieza a parcializar y a generar divisiones. Entonces aquí solo hay una sola causa, perdóneme la redundancia, un solo motivo, un solo objetivo, y es agremiarnos en torno a los derechos del abogado litigante. Eso es lo que queremos nosotros. Eso es lo que buscamos el 26 de febrero y tenemos ese noble objetivo. ¿Quién va a ser el centro? Porque ese día va a haber alguien que reine, que brilla, el consenso. Ese va a ser el invitado principal el 26 de febrero de 2022 en Pereira. Muy bien, ya escucharon ustedes los motivos por los que el evento se va a realizar en Pereira y además cuáles serían los beneficios para los abogados litigantes que puedan colegiarse. Él es Gerardo Bernal, presidente del Colegio de Abogados de Risaralda y doctor en Derecho egresado de la Universidad Libre Seccional Pereira.